¿Qué opinas? Esta es una pregunta mía. ¿Qué opinión te merece la reacción del presidente Putin a las declaraciones de Petro? Es que no fue una reacción a las declaraciones de Petro, ayer hay una confusión. Putin habló en la presentación de credenciales de tres embajadores latinoamericanos, el de Venezuela y el de Uruguay, que fueron a presentar credenciales. Entre otras cosas, el embajador de Colombia ante Rusia, que estaba presentando credenciales, no fue nombrado por este gobierno, fue nombrado por el anterior gobierno y está presentando sus credenciales hasta ahora. Es un diplomático de carrera. No es una persona que tenga una representatividad, digamos, política, que tenga una trayectoria política en el país. Es un diplomático de carrera que va a ser ahora la persona que va a representar al país ante Rusia. Y en ese discurso de presentación de credenciales, dice Putin muchas cosas que han sido citadas, digamos, con un poco de ligereza en Colombia. No tiene que ver, no es un desarrollo del discurso de Petro, pero evidentemente en este momento, con la guerra que hay en Europa, con la guerra que se vive por la invasión rusa a Ucrania, hay mucha tensión en el mundo sobre cualquier jugada de Putin y este, digamos, saludo a Colombia es visto como un coqueteo que a la vez entraña peligros para Colombia y entraña oportunidades. ¿Por qué peligros? Porque pues uno no quisiera verse alineado con un régimen como el de Putin que viola los derechos humanos, que no respeta la libre determinación de los pueblos, que es expansionista, que cruza sus fronteras, que además persigue y mata periodistas. Uno no quisiera que Colombia tuviera eso como aliado, pero por otro lado es también una oportunidad porque la sola mención de Rusia persuade a Europa y a Estados Unidos de la necesidad de estrechar las relaciones con Colombia y de cuidar la apreciada relación porque pues digamos no es descartable que Rusia trate de profundizar las relaciones con países en Latinoamérica como parte de su estrategia global de expansión. Y don Daniel, preguntan también, pregunta Omar Rojas Bravo, que en tu opinión, ¿qué tan transgresor fue el discurso del presidente, que es un discurso a su manera de ver políticamente correcto? Y lo otro es que quería saber si el tema de cuidar el medio ambiente y quería saber si en tu opinión esto nos ayuda a entrar en el nuevo paradigma mundial. Sin duda. Es que lo que pasa es que hay cosas que en Colombia suenan como si fueran lunáticas y que en cambio en el mundo son discusiones rectoras sobre el futuro de la humanidad entera. Y me parece que el discurso de Petro es en algunos puntos transgresor de lo que se ha venido diciendo sobre unos temas y en otros puntos es una declaración casi que de actualización de la posición colombiana frente a temas como la conservación de los recursos naturales, de la Amazonía. Estos son asuntos que en Colombia se han vuelto como materia de discusión de unos grupos especializados y en los cuales la mayoría de la gente piensa que realmente no hay problema, que es una exageración, que la deforestación no es un problema, que la disminución de fuentes de agua no es algo que vayamos a sentir y resulta que esos son los asuntos más importantes. No importa cuánto crezca el saldo de la cuenta bancaria de una persona si no va a tener agua para sobrevivir mañana. Entonces, todo eso es algo que debemos examinar con absoluto cuidado y despojándonos de los prejuicios para ver realmente lo que significa y para mirar cómo podemos sobrevivir todos. La tierra es como una especie de lancha en la que vamos todos y si le abrimos un hueco, nos vamos a naufragar todos. No van a naufragar los de derecha, no van a naufragar los de centro, los de izquierda, sino que todo el mundo se va a hundir. Entonces, es bueno que esa discusión se mire en serio, se mire desde una perspectiva universal
y no desde el punto de vista de la mezquindad política de las pasadas o de las futuras elecciones. Oscar Valencia te saluda y dice, hola don Daniel, soy experto en ciberseguridad. ¿Podría, por favor, extendernos la información sobre la reacción del mundo al argumentativo y coherente discurso del presidente Petro? Pues ahí he estado viendo que algunos medios de Estados Unidos lo han retomado, lo vi en Los Angeles Times, he visto información de la agencia Reuters, he visto de US News, he visto de Bloomberg, en fin, he visto que sí hay puntos de discusión. Yo creo que es importante que se empiece, que estos planteamientos que sonaban tan marginales hace un tiempo, empiecen a moverse de los bordes para llegar al centro de la atención en el mundo entero, en Estados Unidos y en Europa. Creo además, esto lo siento, que la posición que tiene la mayoría de gente en Estados Unidos ha ido variando con el tiempo y ha ido variando además con la sustitución de las drogas que se usan y las que mayores problemas están causando en Estados Unidos y en Europa. Ya no es la cocaína, ya no es la marihuana, son las drogas sintéticas, es el fentanilo, son los opioides los que más muertes están causando. Entonces, eso también ha llevado a una reconsideración de los parámetros con los que se evalúan estos temas. Las drogas producidas en las selvas, en laboratorios, en temas que tenemos en la memoria los colombianos como Tranquilandia, han sido progresivamente sustituidas por drogas fabricadas en cocinas de casas con mucho menos cuidado sobre el balance de ingredientes en la receta, con enorme peligro de causar la muerte para sus usuarios. Y es importante que este tema de la salud pública derivado del consumo de drogas y de la lucha contra las drogas sea revisado con un criterio primero de salud y también humanitario para ver cómo se hace para que las nuevas generaciones, primero, no sean dependientes de drogas y segundo, tengan la seguridad de que el Estado no considera a los adictos delincuentes y que en esa medida hay formas de luchar contra esa adicción desde el punto de vista social. Juan Díaz, buen día, don Daniel. Usted, como ciudadano, no como periodista, como ciudadano, ¿qué opinión le merece el discurso de Petro en la ONU ayer? A mí me parece que dijeron cosas, que el presidente Petro dijo cosas muy importantes y muy novedosas y que de alguna manera van a resituar unas discusiones que viene dando el mundo hace años. Muchos exmandatarios lo han precedido con la necesidad de reevaluar la guerra antinarcóticos. El presidente Ernesto Zedillo de México, el presidente Cardoso de Brasil, el expresidente Gaviria de Colombia, el expresidente Santos, que incluso alcanzó a hablar de esto cuando era un presidente, pero quizás nadie lo había dicho con los énfasis con que lo dijo Petro ayer, y eso va a abrir una serie de discusiones internacionales. Lo que no podemos esperar nosotros es que la situación cambie si seguimos haciendo lo mismo. Es evidente que, por ejemplo, las fumigaciones contra los cultivos de coca no están disminuyendo la cantidad de coca. Lo que pasa es que la está desplazando, algo que los expertos llaman efecto globo, que fumigan acá y entonces se van moviendo los cultivos a otro lado como si fuera un globo de estos de fiesta que uno apretara y entonces el aire se mueve de un lado a otro, pero no quiere decir que se acabe. La producción, el número de hectáreas sembrado está íntimamente ligado a un proceso de oferta y de demanda en la función de este mercado ilegal de las drogas. Entonces, hay quienes dicen, y lo leí hace años de expertos en el tema, que el único mejor negocio que el narcotráfico es la lucha contra el narcotráfico, que por cada dólar que se gana en narcotráfico se produce $1.10 en su lucha. Hay toda una serie de entidades creadas para la lucha contra el narcotráfico en Colombia, en Estados Unidos y en otros países,
que consumen grandes porciones del presupuesto. Hay, digamos, fungicidas, fumigantes aéreos como el glifosato, hay avionetas para fumigarlo, hay radares, hay billones de dólares que se mueven alrededor de este tema. Es importante tomarse una pausa y hacer la cuenta y decir qué pasaría si esto, hacer una simulación como si se tratara de una junta de una empresa para determinar si vale la pena que el mundo siga haciendo y gastando como lo ha hecho en esta lucha. En ese momento quizás se revalúen las cosas y no descarto que la conclusión sea sí, vale la pena porque es la única forma de hacerlo. Pero el presidente Petro, o Petro, que lo digo también con todo respeto, no es para faltarle al respeto, dijo ayer algo que es cierto, que hay 1 millón de latinoamericanos que han muerto por cuenta de esa lucha y 2 millones de afroamericanos que terminan en las cárceles de Estados Unidos. Las cárceles, la población carcelaria es un tema muy particular porque no demográficamente no representa al país de Estados Unidos. Hay muchos más afroamericanos presos que el porcentaje de afroamericanos que hay en Estados Unidos, como hay muchos más hispanos presos que el porcentaje de hispanos que hay en Estados Unidos. Eso de alguna manera muestra que los grupos más pobres, más tratados de manera desigual, son los que tienden a estar en la criminalidad y son los más involucrados en este tema del narcotráfico, o por lo menos los que van a la cárcel. Es importante revisar qué está pasando en la raíz de eso, no simplemente atribuirle a la maldad de esas personas que estén en las cárceles. Hay que mirar con juicio qué está sucediendo en esto. Y otra cosa que dice Petro y que me parece además que puede resituar esta discusión es el uso de glifosato, porque dice, mientras nosotros combatimos una hoja, envenenamos la selva y todo esto, la gente pierde posibilidades de trabajo. Los acuíferos se están afectando y eso pues empobrece a los países y termina causando la inmigración. El, el, la metáfora que plantea de que hay más gente moviéndose después de que el agua está contaminada tiene que ver evidentemente con la disminución de las fuentes, no solamente de agua, sino de empleo en nuestros países que están ligadas a todos estos procesos. Entonces, ¿por qué se va la gente? ¿Por qué va a buscar oportunidades a otros países? Pues porque no las tiene en el suyo. ¿Y por qué no las tiene? Porque hemos vivido un proceso de progresivo empobrecimiento y de concentración de la riqueza en los países que hace necesario que también se repiense ese modelo, que se repiense, por ejemplo, cuál es el uso social de la tierra, cómo se debería sacar mejor provecho de un recurso natural para que haya más empleo, haya menos hambre y para que sea más productiva para sus dueños. Todo eso es algo que plantea el discurso de Petro y que me parece que debe ser examinado con cuidado y debe ser oído con atención por el mundo. Esto no se puede mirar en función de la óptica de la política interna y pensar que no, que es que esto es un problema entre uribistas y petristas. Aquí hay un asunto de interés humanitario y de interés universal. Y el presidente Petro hace unos planteamientos que pueden ser o no compartidos, pero que son un buen punto para establecer una discusión sobre estos asuntos que le interesan al mundo, que no es un problema de quién va a ganar la próxima presidencia de Colombia, sino es un problema de supervivencia de la especie humana, que es bueno poner sobre el tapete y discutir con amplitud y sin negarse a examinar ninguna posibilidad o propuesta. Fabio Arocha, buen día, Daniel. Basado en tu experiencia, ¿crees que es acertado el discurso de Petro en el contexto económico y político, con tantas dudas internas y externas sobre su posible gobernanza? Pues lo que pasa es que hay dos opciones. O Petro sostiene las razones por las cuales una mayoría de los votantes colombianos lo eligió, o reniega de ellas para hacerse perdonar. Y entonces no dice lo que piensa,
sino lo que les gustaría oír a los sectores que no votaron por él. Y me parece que hay como una posición intermedia en donde él tiene que sostener y abogar los cambios en los que cree y otra en donde debe hacer acuerdos para lograr lo posible. Y esto pasa tanto en lo interno como en la política internacional. Yo sé que este discurso del presidente Petro no tomó por sorpresa a Estados Unidos. La semana pasada hubo una reunión de altos dignatarios del Estado colombiano con representantes del gobierno de Estados Unidos. En esa reunión estuvieron presentes tanto el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller Álvaro Leiva, el ministro de Defensa Iván Velázquez, la vicecanciller Laura Gil y varios altos funcionarios del gobierno americano, entre ellos Wendy Sherman, que es la segunda del Departamento de Estado, Jonathan Feiner, que es el segundo del asesor para la seguridad nacional y la persona que dirigió la comisión que visitó al presidente Petro en Colombia, Brian Nichols, la primera persona de antinarcóticos, el señor Gupta, la cuarta en jerarquía del Pentágono, y después algunos de estos funcionarios colombianos se reunieron con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, de Homeland Security, el secretario Mayorkas. Y en esas reuniones se hablaron los temas que serían tratados en este discurso, que son parte esencial de la plataforma internacional del gobierno de Petro. Ellos oyeron con atención, hicieron preguntas sobre lo que no entendieron y sé que varias personas de las que conversaron con los funcionarios colombianos quedaron, digamos, convencidos de la bondad de buscar una salida para los problemas medioambientales y que lo que hace un año o dos sonaba como un despropósito, pues hoy tiene posibilidad de ser oído, de ser implementado, quién sabe. Puede que pasen años e incluso generaciones antes de que eso sea implementado. Pero creo que Estados Unidos y su gobierno está mucho más abierto a la discusión ahora que hace un tiempo por la circunstancia internacional y por la forma en que ha cambiado todo esto. Pero eso no es una situación que se vaya a mantener así indefinidamente. En 2 meses hay elecciones en Estados Unidos. Se va a escoger una parte importante del Senado y toda la Cámara de Representantes va a ser escogida. Y va a pasar algo que probablemente va a cambiar de manera sustancial el equilibrio de fuerzas, que es que el Partido Republicano va a lograr el control de la Cámara de Representantes. Y eso probablemente va a endurecer la política exterior de Estados Unidos. Vamos a ver, todavía es temprano para evaluar esas consecuencias, pero sin lugar a dudas, igual no se va a quedar la situación. Entonces, todo eso hace parte de un cuadro estratégico que tiene que mirar Colombia, que no es que Colombia sea el centro del mundo, que a veces soplan vientos que dan oportunidades y a veces soplan vientos en contra, y hay que saber navegar una situación y la otra.